Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana del domingo 6 de septiembre del 2020. Gracias a Dios por un día más que nos regala el Señor. Es el día del Señor y estamos aquí reunidos para alabar y bendecir su nombre. Y dice su palabra en el Salmo 89:1: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Amén. Y así, con esa gratitud, vamos a estar entonando un coro que se llama Tu Fidelidad. Una vez más estar en tu casa de oración, en tu santo templo, y te damos gracias por la vida de todos y cada uno de la iglesia, los que ya hemos estado dentro de tu cuerpo, dentro de la familia tuya, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana nuestro corazón rebosa de gozo y alegría por estar en tu presencia, por sentir tu Espíritu Santo, y gracias, Señor, porque has dado respuesta a nuestras oraciones. Has dado contestación a aquellas plegarias que se han elevado y aquellas que aún no se han contestado. Tú tienes el tiempo, Señor. En esta mañana permite que todos juntos podamos darte la honra y la gloria, y también por la palabra que vamos a escuchar esta mañana, rogamos que sea de bendición para todos y cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar y vamos a entonar un himno que habla acerca de los regalos que el Señor nos da, y se llama Lluvias de Gracia. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
dice que el Señor nos da la paz, nos da su amor y entre muchas otras cosas que el Señor nos da, y por eso estamos muy agradecidos con Él. Vamos a estar teniendo nuestra lectura bíblica de esta mañana y vamos a buscar Primera de Corintios en capítulo 2. Vamos a darle lectura, ustedes desde ahí en sus hogares, nosotros aquí, y juntos estaremos leyendo todo el capítulo, Primera de Corintios 2. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los principales de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendita sea la palabra de nuestro Dios, y vamos a continuar nuestro programa entonando otro himno que se titula Las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiando sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor
nos da en su palabra, porque siempre están vigentes. Y vamos a continuar y vamos a dejar el lugar a mis hermanas que tienen gratitud en su corazón. Está nuestra hermana Ilonka y nuestra hermana Norma también. Hola hermanos, buenas tardes. Es un gusto enorme poder estar unidos a través de este medio, ya que no podemos hacerlo de otra manera, pero algo que consuela es que el Señor nos une, y nos une con el único propósito de alabar y glorificar su nombre. En este momento quiero darle gracias a Dios porque ha sido inmensamente generoso, bondadoso, misericordioso, amoroso con cada uno de nosotros en mi familia. Le doy gracias a Dios por los 2 meses que pasamos con mis nietos aquí, por la presencia de mi hijo Milenko, que siempre es una bendición tenerlo, que ha sido de gran apoyo. Y bueno, pues fueron 2 meses de mucho aprendizaje. Tuvimos momentos de angustia porque Emiliano se enfermó y tuvo hepatitis, no sabíamos lo que tenía, la responsabilidad enorme, pero por otro lado vimos la mano de Dios en todo momento. Vimos su misericordia, vimos su amor, nos estuvo sustentando en esos momentos de angustia. Y también el poder celebrar los 15 años de matrimonio de Radovan y Marina, que es un matrimonio hermosísimo, donde hay mucha paz, mucho amor, y esto solamente porque Dios está presente. Yo le doy muchísimas gracias a Dios por cada una de las oportunidades que nos da. Por cierto, extraño inmensamente a mi hijo menor, a Branco y a Claudia. Hace 6 meses que no los veo y la verdad es que me hacen mucha falta, pero entiendo que así son las cosas y que será en los planes y en los momentos de Dios. Y bueno, pues esperar y confiar en Él, que todo esto tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Yo me gozo, me alegro muchísimo de poder gozar de la tecnología para, a pesar de las circunstancias, poder estar escuchando la palabra de Dios, sus testimonios, el estar juntos, el saber que estamos unidos a pesar de las circunstancias. Agradezco mucho a Dios por cada uno de ustedes, por sus oraciones y por su vida. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos, y será pronto que nos podamos dar, no sé si un abrazo, pero por lo menos un saludo. El Señor les siga bendiciendo, hermanos. Buenas tardes. El Señor les bendiga, hermanos. En esta hora yo quiero darle gracias a Dios. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Le doy gracias al Señor porque estuve enferma unos buenos días. La verdad es que no me sentía a gusto, ni acostada, ni parada, ni sentada, ni de ningún modo. Pero el Señor siempre tiene bendiciones para nosotros, aún en medio de eso. Estuvo ahí mi esposo cerca de mí, pues dándome todo lo que necesitaba, la comida, el agua, todo lo que se necesita cuando uno está enfermo. Y gracias al Señor, yo le doy gracias a Dios por la vida de Benny, porque el Señor me lo dio y Él sabe por qué lo tengo. Le doy gracias a Dios por ello, gracias al Señor porque también mi hermana estuvo atenta a lo que yo necesitaba y ya cuando me sintió que estaba un poco bien, dijo, vámonos, ven, vamos a dar una vuelta. Y me sacó de la ciudad y nos llevó y vieron que me hizo muy bien poder salir, poder ver gente, poder ver todos con tapabocas. Entonces le doy gracias a Dios por esa bendición maravillosa. Y aparte de eso, el Señor nos ha permitido tener la oportunidad. Estuvimos orando por la maestría de Alex, que él estaba orando por su maestría. No sé si se acuerdan, algunos domingos anteriores yo había pedido para que el Señor estuviera obrando en esta necesidad. Y le damos gracias a Dios porque él fue aceptado en su maestría y es una bendición que él pueda sentirse que Dios está respondiendo a sus oraciones y solo falta que tenga la beca porque no debe de trabajar
ya renunció. Gracias a Dios por el trabajo que le dio y ahora nos quedamos en sus manos, toda la familia, ¿verdad? López Gobea, para que el Señor esté supliendo las necesidades de Alex. Y el Señor les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por todo. Gracias a Dios por la vida de mis hermanas, nos gozamos con ellas por las bendiciones que nuestro Dios derrama en sus vidas. Y pues rápidamente también yo quiero darle gracias a Dios por la vida de mis padres, porque pues les ha levantado, porque fortalece sus cuerpos día con día. Muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, porque siempre están pendientes de cada uno de nosotros, por sus oraciones que pues hemos podido sentirlas, y por eso estamos muy agradecidos con el Señor. Y vamos a continuar. Le voy a dejar el lugar a mi hermano Benny, que nos estará dirigiendo en los coros, y después tendremos el mensaje de esta mañana a través del pastor Josué Hernández. El Señor nos siga bendiciendo, hermanos, en esta mañana. Y hay un texto que viene en Apocalipsis capítulo 11, versículo 17, y el escritor nos comenta y nos dice esto: diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y pues el Señor es nuestro Rey, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros le alabamos y le bendecimos. Así es que, hermanos, cante con nosotros, alabe al Señor con nosotros allí desde sus casas, y juntos vamos a alabar a nuestro Dios con este canto. Rey. Glorioso
siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres
Hermanos de San Luis Potosí, les mando un saludo. Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes la palabra una vez más. Gracias a Dios por esta tecnología que nos permite grabar el mensaje y enviarlos. Es una situación de la familia en donde mi papá no se siente muy bien, pero Dios provee la palabra para poder compartirla y que ustedes sean bendecidos. Antes de comenzar, les voy a invitar a que hagamos una oración ahí donde ustedes están
Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, en este momento te damos la bienvenida allí a los hogares donde cada uno de mis hermanos están recibiendo esta transmisión, donde están escuchando esta palabra. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestro corazón y que tú seas glorificado, Padre, a través de la transformación de nuestra vida que ocurrirá al escuchar tu palabra. Que esta palabra sé, Señor, que tú la diste a mi corazón para que quien la escuche sea bendecido, sea transformado y recibe la honra y la gloria por lo que así se hará, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. El mensaje que Dios tiene para nosotros en esta ocasión tiene que ver con el entender las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y le titulé, Ahora entiendo. Hay cosas que nosotros entendemos y hay cosas que no entendemos. Hace algunos años uno de mis profesores en el colegio bíblico nos llevó un libro para enseñárnoslo, y el título de ese libro es Lo que los hombres entienden de las mujeres. El profesor lo abrió y todo el libro estaba en blanco. Hay muchas cosas, o más bien los hombres no entendemos muchas cosas de las hermanas, las mujeres. Y creo que todos nosotros hemos vivido situaciones, todos sin excepción, hemos vivido situaciones que no entendemos. Algunas fueron situaciones buenas, posiblemente fue un aumento de salario que no esperabas, tal vez fue el nacimiento de un bebé que tal vez no pensabas que vendría, pero otras situaciones no fueron muy buenas. Tal vez fue la pérdida de un familiar, algo inesperado, tal vez fue la pérdida de un trabajo, o durante ese tiempo de pandemia, situaciones que no esperábamos o no sabíamos que iban a ser tan difíciles, tan desagradables. O a lo mejor fue algo bueno también, como mencionaba, una nueva amistad, no lo sé. Situaciones que en el momento que pasó no lo entendimos. Ahora, nuestra emoción, lo que sentimos en el momento, sí lo registramos, lo entendimos, que estábamos contentos, que estábamos tristes, que estábamos enojados, estábamos frustrados. Pero, sin embargo, el propósito de lo que estaba pasando, lo que estábamos viviendo, no lo entendimos en el momento. Hay cosas que no entendemos, digamos, cuando éramos chicos, cuando éramos niños o jóvenes, no las entendíamos porque biológicamente en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, no se había completado de formar, y sobre todo esas cosas que tienen que ver con lógica, con decisiones, con planeamiento. Los niños o los jóvenes todavía no han desarrollado esa parte de su cerebro, o no se ha desarrollado, y por lo tanto a veces es que los ves tomando malas decisiones o haciendo malos planeamientos. Hay otras cosas que no entendemos en la vida porque nos falta enseñanza. Alguien que se siente con nosotros y que nos enseñe el por qué o el cómo o el para qué de lo que estamos pasando. Hay otras cosas que no las entendemos porque Dios no las ha revelado. Si tú te fijas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay cosas que Dios no les había revelado. Les hablaba a los profetas, les enseñaba profecías acerca del futuro, pero ellos mismos no sabían cómo es que, o el porqué de todas las cosas. Y es que Dios es soberano. En Deuteronomio 29 nos dice la Biblia que hay secretos que el Señor nuestro Dios no nos ha revelado. Y así es Dios. Tenemos que confiar en que Él sabe el por qué lo revela o no lo revela. En el libro de Romanos capítulo 1 nos habla que Dios revela su justicia, nos revela el poder, nos revela su deidad, nos revela a través de la creación, dice Romanos capítulo 1. Ahora hay una cosa más que nosotros no entendemos, o razón por la que nosotros no entendemos las cosas que estamos viviendo, sean buenas o sean desagradables. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 2 al 4, nos habla un poco acerca de esto. Dice así:
Entonces Moisés convocó a todo el pueblo de Israel y le dijo: tú has visto, escucha, nota lo que dice aquí, tú has visto con tus propios ojos todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto. Ellos vieron todo, tanto el faraón como a todos sus siervos y al resto del país, sigue diciendo. Presenciaste las grandes demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas y los milagros sorprendentes. Pero nota lo que dice aquí. Hasta el día de hoy, el Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que podemos nosotros presenciar algo, ver algo y no verlo realmente? No es no oírlo o no entenderlo, según lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo leí este pasaje por primera vez, eso fue lo que yo me preguntaba. ¿Cómo es que el pueblo de Israel no entendió, no vio y no oyó? ¿A qué se refería el Señor cuando le dijo esas palabras a través de Moisés, que no entendían ellos? ¿Por qué no la entendieron? Yo me imaginé en la ocasión cuando Jesús estaba en la cruz y Él dijo unas palabras que impactan desde lo más profundo de mi ser, en donde Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi mente lógica, mi mente humana no puede entender cómo personas que estaban despiertos, que estaban en sus 5 sentidos, no entendían lo que estaba pasando, lo que estaban diciendo al desear que Jesús fuera crucificado. Y Jesús simplemente lo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El pasaje que me viene a la ente, hablando de entender las cosas que suceden en el ámbito natural, lógico, humano, está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 en adelante. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 en adelante dice: y mi mensaje, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, dice: y mi mensaje y mi predicación, fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Versículo 7 dice: no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo, escucha, no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Nota que ellos, los gobernantes, los fariseos, los que gritaban crucifícale, no entendieron que Él era el Hijo de Dios. Versículo 9, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y muestra los secretos profundos de Dios. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Pues, versículo 16, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él?
Nota, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tú y yo no entendemos muchas cosas antes de conocer a Cristo porque no tenemos la mente de Cristo. Y escríbelo si tú gustas tomar nota. Lo que Dios hace solo puede entenderse espiritualmente. Solamente lo podemos entender a través del Espíritu Santo, quien dice la Biblia que nos guía a toda verdad. Y una vez que venimos a Cristo, el Señor empieza a enseñarnos, a revelarnos, a darnos a conocer y a entender las cosas que aunque las vimos, las escuchamos y entendimos humanamente, en el momento no lo entendimos, pero después el Espíritu Santo nos enseña lo que Él quiere que nosotros entendamos. A veces son cosas que entendemos hoy, o a veces cosas que entenderemos mañana o mucho más después. Nuestra naturaleza humana solamente puede registrar, solamente puede entender la dimensión natural, las cosas que se pueden comprobar a través del tacto, del gusto, del olfato, de nuestra vista, de nuestros oídos. Todo lo que registra nuestro cuerpo lo podemos entender, pero no lo espiritual. El pueblo de Israel vivió situaciones que, dice Moisés, lo vieron con sus propios ojos, lo presenciaron, pero no lo entendieron. Todas las plagas que Dios mandó a Egipto, cuando ellos caminaron saliendo de Egipto, el poder manifestado de Dios que iba con ellos a través de la nube, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, esas cosas lo pudieron ver, lo pudieron experimentar, pero no lo entendieron. Es lo que dijo Moisés. Los discípulos, cuando ellos caminaron con Jesucristo, ellos vieron muchas cosas que Jesús hizo. Vieron cuando Jesús caminó sobre el agua, que por cierto, cuando lo vieron pensaron que era un fantasma. Cuando Jesús estaba con ellos en la barca, que había una tempestad, y Jesús se levanta y calma la tempestad, y los hombres dijeron: ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? No entendían quién era realmente Jesús. Cuando lo vieron también cuando Él alimentó a los 5,000 hombres y que sobraron esas canastas, 12 cestas de comida. Una de las cosas que me impacta es cuando Jesucristo está lavándole los pies a sus discípulos y llega con Pedro, y Pedro no quiere que Jesús le lave sus pies. Sin embargo, Jesús le dijo lo siguiente: lo que yo hago, escucha, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida y que en el momento no lo podemos entender, aunque sean cosas buenas, no lo podemos entender, pero después el Señor nos va a ayudar a entenderlo a través del Espíritu Santo. Iglesia, para poder entender las cosas sobrenaturales, espirituales, necesitamos estar conectados a la dimensión espiritual para poder entender las cosas espirituales. En nuestra jornada de camino hacia la eternidad con Dios en el cielo, Dios nos va a guiar por situaciones que son buenas. La salvación de nuestra alma es buena. La salvación de conocidos, de amigos, familiares, son cosas buenas. Algunas otras van a ser difíciles, que van a retar incluso nuestra fe. Van a haber situaciones en las que Dios va a permitir que pasemos, como ese desierto peligroso por el cual Israel pasó por 40 años. Sin embargo, hermanos, aunque no lo entendamos, hoy, un día lo vamos a entender. Y sobre todo el mensaje de este punto es de que tienes que conectarte con Dios para poder entender las cosas que Dios está haciendo, sea ahora o sea mañana o sea muchos años de ahora. Tenemos que conectarnos a Dios para poder llegar a entender su propósito. Tal vez en el momento no entendamos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. No entendamos el por qué y queremos entenderlo y no podemos. Mira, te voy a animar a hacer tres cosas. Tres cosas que nosotros podemos hacer cuando no entendemos lo que estamos viviendo, sean cosas buenas o sean cosas desagradables. Hay tres cosas que podemos hacer nosotros mientras esperamos en el Señor. La primera es
Escríbelo, por favor. Confiar en Dios. Nosotros podemos confiar en Dios. Aunque no entendemos todo, podemos confiar en el Señor. Mira, yo nunca, jamás he podido, ni siquiera he intentado, la verdad, el tejer. Hay hermanas, personas que saben tejer con un gancho, 2 ganchos, y hacen cosas hermosas. Yo no puedo entender cómo una persona puede o sabe cómo llegar a formar figuritas de animales o caritas o algo con estambre y 2 ganchos. No lo entiendo. Pero la persona que sabe hacerlo, esa persona sabe exactamente cuánto estambre se va a necesitar, qué tantas vueltas y nudos y cosas va a necesitar hacerse para que el producto final se lleve a cabo. Esa persona tiene el molde, digamos, la imagen de lo que se va a ver al final. Pero quienes estamos viendo a la persona no entendemos esas cosas. Y así como esa persona sabe cómo llegar desde un estambre, una bola de estambre a un producto final hermoso, tenemos que confiar en Dios, que sabe, tiene control de todo lo que está a nuestro alrededor, y Él sabe lo que va a suceder al final. Moisés le recordó al pueblo de Israel lo que Dios ya había hecho por ellos hace 40 años. Si tú sabes, el libro de Deuteronomio es una etapa, un momento en donde Moisés está preparando al pueblo de Israel para entrar a la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, ese tiempo de preparación era un tiempo donde Moisés tomó mucho tiempo para enseñarles, recordarles la ley que Dios les había dado y de aprender de los errores del pasado. Los errores tanto de ellos, pero sobre todo de sus padres, que no iban a entrar a la tierra prometida. Dice el versículo 2 y 3 de Deuteronomio 29. Tú has visto con tus propios ojos todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto, tanto al faraón como a todos sus sirvientes y al resto del país. Presenciaste las grandes demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas y los milagros sorprendentes. Hermanos, ellos vieron todo eso a través de los 40 años que habían vivido. Salieron de Egipto, ellos eran unos niños cuando habían salido de Egipto y vieron todo lo que Dios había hecho por ellos. Sin embargo, dice la Biblia que ahora ellos podían tener la oportunidad de ver la mano de Dios que estaría otra vez con ellos. Si Dios lo había hecho antes, lo podía hacer otra vez, de glorificarse en ellos y a través de ellos. Van a haber ocasiones, escucha, van a haber ocasiones que no entenderemos el propósito eterno. No lo entenderemos, pero podemos confiar en Dios, quien entregó la vida de su Hijo para morir en la cruz y darnos vida y vida en abundancia. ¿Sabes? Dios nos ha dado una nueva vida, un nuevo comienzo, y el mismo Dios que te dio esa vida puede volver a ayudarte en este momento y en los momentos que vienen por delante. Si Dios tal vez a ti te ha guardado de la muerte, Dios tal vez te ha dado salud, Dios te suplió milagrosamente, Él es el mismo Dios que estuvo contigo ayer y que lo puede volver a hacer por ti. Tienes que confiar en Él. Confía en el Señor. Si no sabes, no entiendes lo que Dios está haciendo o lo que va a hacer, solamente confía que Dios lo puede volver a hacer. Algo más que Dios puede hacer, o que más bien nos anima a que podamos hacer durante el tiempo que no entendemos, es aclamar a Dios. Clamar a Dios. En una ocasión dice la Biblia que el profeta Eliseo se encontraba rodeado. El pueblo de Siria lo había rodeado porque supieron que él estaba revelando los planes de los sirios cada vez que ellos trataban de atacar al pueblo de Israel. La Biblia dice que el versículo 15 en adelante, al siguiente día por la mañana, el ayudante del varón de Dios, o sea Eliseo, salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ay, Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No te suena conocido, familiar eso, hermano?
que a veces en lugar de clamar a Dios, clamamos y decimos, ¿y qué voy a hacer ahora? Sin embargo, esa es la respuesta que tú necesitas escuchar. Acto seguido, el versículo 16, y Eliseo le dijo, no tengas miedo. Alguien necesita escuchar esa palabra, no tengas miedo. Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Acto seguido, escucha, Eliseo oró con estas palabras, clamó al Señor, Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. Tenemos que clamar para pedirle a Dios, Señor, si quieres que vea algo que estás haciendo, si quieres que conozca tu propósito, abre mis ojos para ver lo que tú estás haciendo. Y Dios respondió a esa oración. Dice, el Señor abrió los ojos del criado y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. El Señor te quiere mostrar que Él está contigo y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Cuando pases por una situación, sea buena o sea desagradable, clama al Señor y dile, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué es lo que me quieres enseñar durante este tiempo? Señor, ayúdame a creer lo que no puedo ver. Ayúdame, Señor, a ver lo que tú estás haciendo y que quieres que conozca. En la Biblia encontrarás en el libro de Job, que Dios dijo a Job, dijo de Job que era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Y la Biblia menciona cómo Satanás quiso destruir su vida y estaba incitando a que Dios le quitara su protección, de que Dios quitara las cosas que él tenía para ver si no iba a él a blasfemar contra Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Dios permitió que vinieran momentos muy amargos en la vida de Job, cosas que tal vez nadie jamás hemos vivido a esa escala. Sin embargo, sé que muchos vivimos situaciones difíciles en estos días. Pero dice la Biblia que mucho después el Señor pudo escuchar, o más bien registra en la palabra de Dios estas palabras que dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job no pudo haber llegado a decir eso si no hubiera pasado por esas situaciones que él había estado viviendo. Y eran situaciones duras, difíciles, que Dios permitió, pero su propósito era de enseñarle a Job quién Dios era en medio del desastre, en medio de las situaciones difíciles. Si clamamos a Dios, que nos enseñe al Dios. La Biblia dice: clama a mí y yo te voy a responder. Espera la respuesta, que Dios te va a enseñar algo respecto a lo que está pasando. Y número 3, podemos confiar en Dios, debemos de clamar a Dios. Número 3, debemos y podemos depender de Dios. Recuerda, las cosas espirituales solamente se entienden a través del Espíritu, espiritualmente. Pídele a Dios que te dé sabiduría para saber cómo es que Dios quiere que tú pases por esa situación. Dios no nos va a llevar alrededor de la situación. Cuando tenemos que pasar por el desierto, nos va a pasar por el desierto. Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado, pero salió del desierto también. Entonces pídele a Dios sabiduría. Señor, ¿cómo quieres que yo viva a través de esta situación que estás permitiendo en mi vida? Pídele a Dios llenura del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu que nosotros podemos ser guiados a toda verdad, dice la palabra. La Biblia también nos dice que el Espíritu es nuestro consolador. Él nos alienta en los momentos difíciles. El Espíritu Santo también nos dice Filipenses que Dios produce el querer como el hacer según su santa voluntad. Entonces pídele a Dios que produzca en ti el querer como el hacer para hacer su voluntad. Pídele a Dios que te dé fe. Dice Santiago que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Si tú vas a seguir adelante, si tú vas a perseverar para llegar hasta la meta, necesitas fe. Muchas veces debemos de dejar de pedirle a Dios que te dé lo que tú quieres. Tal vez es algo, y no tiene que ser algo necesariamente malo. Puedes pedirle salud,
Puedes pedirle que supla tus necesidades, que te dé de comer, que te vista, que te dé un techo donde vivir. Son cosas que son necesarias. Sin embargo, dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios nos dice que primero busquemos al Señor, que nos dé la fe. En lugar de pedirle algo, pídele fe, porque se está probando ¿qué? La fe. Mientras tú tengas fe, podrás confiar en las promesas que el Señor te ha dado. Pídele a Dios no solamente fe, pero pídele el valor para creerle, el valor para obedecerlo, el valor para confiar en Él, para esperar en Él, aunque tus ojos no lo puedan ver. Pídele al Señor valor para seguir adelante, aunque se vea oscuro el camino. Romanos, termino con esto. Romanos capítulo 4, versículo 18 dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza. Otra versión menciona que aunque era imposible creer, dice, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Por qué? Pues Dios le había dicho: esa era la cantidad de descendientes que tendrás. Nosotros podemos tener fe de lo que Dios nos dice que Él hará. Y la pregunta es, ¿cuál es esa palabra que Dios te ha dicho? Posiblemente más que entender lo que estás viviendo, necesitas recibir una palabra de Dios para sostenerte durante el tiempo que no lo entiendas y esperar a la revelación de Dios cuando Él decida revelarlo. Hoy podemos entender que Dios ha estado con nosotros. Podemos entender que Dios está en control. Y aunque no entiendo todo ahora, puedo entender que Dios tiene un propósito. Puedo creer que Dios, si lo hizo antes, lo puede hacer otra vez. ¿Cuál es tu fe? ¿En quién se cimenta tu vida? ¿Es en Cristo? ¿Es en su palabra? ¿O es en lo que tú ves o entiendes? Si tú te basas a lo que ves con tus ojos humanos, con tus oídos humanos, con tu mente humana, te vas a frustrar. Te vas a cansar, te vas a enojar, te vas a desesperar y te vas a desanimar. Pero si tú estás listo para ver lo que Dios te quiere enseñar, si tú estás listo para entender lo que Dios te quiere enseñar, entonces conéctate al Espíritu Santo, conéctate a Dios, pídele a Dios que te aumente la fe, pídele al Señor que te ayude a entender y creer lo que Él te muestra hasta este día. Y el Señor dice que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Moisés le llegó a decir al Señor: si tú no vas conmigo, no me saques de aquí, pero mientras tú vas conmigo, entonces yo voy. Dios tiene todavía un camino para ti por recorrer. La pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Confías en Él? Clámale a Él y espera en Él. Oremos. Mi Señor, en esta hora te doy gracias porque estás con nosotros en medio de las cosas que, aunque vemos, oímos y posiblemente con la mente humana entendemos, pero que no realmente entendemos todo el cuadro que tú puedes ver. No entendemos el propósito eterno, no entendemos el porqué de las cosas. Pero Señor, confiamos en ti. Queremos confiar y clamar a ti. Queremos depender de ti, Señor. Padre, ayuda a cada persona que está viendo este mensaje. Señor, que si hay cosas que son difíciles, le des nuevas fuerzas. Que Señor, si se ha desanimado, tú le alientes. Que tú le muestres que estás allí con él o con ella. Tu palabra nos dice que tú estarás con nosotros, Padre, cuando pasemos por las aguas. Dios, tú nos dices, no temas porque yo estoy contigo. Así es de que Dios, ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos que están pasando por situaciones que no entendemos, Señor, a confiar que tú estás con nosotros y que nos ayudarás a terminar esta jornada hasta el día en que tú nos digas, bien, buen siervo y fiel.
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra llegue y transforme tu corazón y te aliente durante estos momentos hasta que el Señor te muestre el propósito por el cual estás viviendo lo que estás viviendo. El Señor está contigo, el Señor está en control. Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Hasta luego.